Soy el doctor Ángel Aragón Hernández. Soy médico especialista en rehabilitación y tengo una alta especialidad en rehabilitación pulmonar. Hice mi especialidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México y tengo mi alta especialidad en rehabilitación pulmonar en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Eh, Esta clase, este periodo de clases que vamos a ver, este programa de medicina física y rehabilitación, pues vamos a iniciar con la primera parte del programa, pues que va a estar, si se fijan en el programa, es un poco, pues, primero biología molecular básica y después vamos a irnos adentrando un poco más en la parte de la patología y en sí del tratamiento y de las enfermedades y el diagnóstico de enfermedades relacionadas con la medicina de rehabilitación. Eh, Muy bien, voy a compartir mi pantalla. Ahí voy, que ok, lo que preparo la autorización aquí de mi computadora para poder compartir. Eh, ¿Alguien tiene el conocimiento de lo que es la medicina de rehabilitación? Más o menos así, quien quiera participar. A mí me gusta mucho que participen y claro que estoy aquí porque me gusta la enseñanza. De hecho, dentro de ello, para mí sería importante que, y les voy a ser sincero, porque así me pasó a mí en la facultad. Yo hice medicina en la Facultad de Medicina de Durango, en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y cuando llevé la materia, pues la verdad, pues estás más encaminado a ver medicina interna, le tomas más importancia a otras materias, ¿no? Cardiología, neurología, etcétera. Y pues a veces puedes tomar pues la medicina de rehabilitación hasta como una materia de relleno, que en su momento yo también así lo vi. Pero pues ahora que ya soy médico especialista en rehabilitación y que obviamente quiero que aprendan de ella, pues me gustaría que vean la materia como una ayuda para su práctica clínica, primero por lo que van a salir, lo que van a hacer en cuanto salgan, que va a ser la medicina general, en su servicio social, inclusive en su internado, y la otra pues cuando ya sean especialistas, dependiendo de la rama que se vayan, pues van a ver que la medicina de rehabilitación, la medicina física y rehabilitación, está, de verdad, está ahí inmiscuida en todas las especialidades, desde neurología, ortopedia, pediatría, geriatría, lo van a encontrar en cualquier especialidad, la rehabilitación va a estar ahí. De hecho, la rehabilitación es en Estados Unidos, aquí en México no. Primero el tronco común es medicina interna, entonces tienes que tener conocimientos ahí de medicina interna. Y el médico en rehabilitación, pues es el médico especialista en lo que más se puede decir es que es en discapacidad y en las enfermedades relacionadas con el nervio y el músculo. ¿De acuerdo? No sé si ya sé mi pantalla, todavía no. No está compartiendo, doctor. Bueno, no se ve. Creo que ya, ¿no? Sí, ya, comenzó Ok, apenas. muy bien. Entonces, pues ya me había presentado de dónde cursé mis años de especialidad. En total hice 5 años de especialidad. Medicina de rehabilitación son 4 años, más un año de alta especialidad de lo que tú quieras hacer. Hay alta especialidad en muchas ramas, desde rehabilitación pediátrica hasta rehabilitación geriátrica, en la otra polo de la vida. Hay rehabilitación cardíaca, en mi caso rehabilitación pulmonar, rehabilitación neurológica, hay altas para muchas ramas. Y yo actualmente vivo en La Paz, Baja California Sur. Yo soy de Durango, como ya lo comenté. Viví los 5 años en Ciudad de México, ahorita vivo en La Paz, Baja California Sur. Entonces yo ahorita estoy 1 hora atrás de ustedes, por eso es que también puse este horario. Tengo horario del Pacífico. Y soy adscrito ahorita en el área de rehabilitación pulmonar del CRIT, del Centro de Rehabilitación Infantil del Teletón. Estoy acá trabajando como rehabilitador pulmonar.
Esa es mi presentación para que me conozcan. Siempre he estado abierto para preguntas. Al final yo les doy mi correo, cualquier retroalimentación que quieran hacer la podemos hacer por el correo mío profesional. Y con ello, pues ayudarles en el desarrollo inclusive de alguna otra materia que estén llevando a la par con esta, pues ver si la rehabilitación ahí les puede ayudar, el poder de la biomecánica y de la función y de la rehabilitación les puede ayudar con otras materias. Ok, entonces pues ya les eché todo el choro principal del principio de qué es la medicina de rehabilitación. Pero ahora con lo que les digo, ustedes, ¿qué pensaban o qué piensan que es la medicina de rehabilitación? Quien quiera participar. Bueno, creo que es una materia muy importante y creo que más bien dicho últimamente ha tenido un poco más de auge lo que es la especialidad. Incluso creo que siempre lo ha tenido, pero creo que posterior de COVID fue cuando comenzamos a escuchar un poco más sobre la especialidad por todos los pacientes que se tenían que ir a rehabilitación respiratoria. Así es, a raíz de la pandemia en 2019, pues se empezó a dar más, se volteó a ver a más a la rehabilitación, cuando ya pues existía desde hace mucho, ¿no? Pero se volteó a ver más y de hecho la parte pulmonar, que fue lo que yo hice, pues fue todavía lo que hiciera que se viera más. Cuando pues todavía, aún así, a partir de pandemia que se volteó a ver, todavía se tienen como ideas erróneas de qué es la rehabilitación e inclusive peor, la rehabilitación pulmonar. Muchas personas creemos que la rehabilitación pulmonar se basa en inflar globos, en soplar con un popote abajo del agua, o inclusive casi siempre, yo creo que han visto alguna vez con algún familiar que ha tenido algún problema respiratorio, que ha sido operado de algo torácico, que siempre les dejan un inspirómetro incentivo, que es este equipo que tiene como unas bolitas que le piden a la persona que las suba lo más que pueda, ni siquiera le dicen cómo hacerlo y solamente le dicen suba las bolitas lo más que pueda y él manténgalo ahí. Cuando pues eso no es rehabilitación pulmonar. Rehabilitación pulmonar es todo un programa. Y si todavía nos vamos a medicina rehabilitación, es todo un programa. Como ya les dije, justamente vemos estas patologías ya mencionadas y de verdad, ahorita que lo veo y si pudiera regresar el tiempo, bueno, no regresaría porque ya estoy aquí donde debo estar, pero si regresara el tiempo y viera que las herramientas clínicas que tomé hoy con la medicina de rehabilitación las pude haber aplicado durante mi práctica de medicina general, pues hubiera sido todo más fácil y hubiera tenido mayor entendimiento de varias cosas, porque pues como les dije, la medicina de rehabilitación ve la función. Dentro de ello, por ejemplo, en la parte ortopédica, pues no solamente vamos a ver la parte como de cirugía, ¿no? Eso que le toca al ortopedista, sino también vemos la función de cómo una fractura, una simple fractura, una lesión osteotendinosa, pues va a tener la afección de una función como el simple mecanismo de mover tu brazo, mover tu pierna, y cómo estos arcos de movilidad tienen que ser valorados y la misma fuerza tiene que ser valorada. Entonces, esto te da mucha pericia clínica, hasta en la parte ortopedia, como lo dije, hasta en la parte neurológica, en la cual yo puedo hacer una evaluación neurológica integral, una exploración física, me atrevo a decir que inclusive diferente y inclusive a veces puede ser mejor que la de un neurólogo porque ellos ven más la parte central, ven más cerebro, pero la parte nervio periférico y pues sí la vemos nosotros los rehabilitadores, como para valoración de lesiones, mononeuropatías, polineuropatías, también lesiones de origen central como eventos vasculares cerebrales, enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, atrofia lo que es la atrofia medular espinal, el ELA, yo creo que han escuchado todo este tipo de enfermedades, pues justo es donde el médico de rehabilitación tiene que hacer una valoración integral para con eso que falta, por medio de la parte física, mejorarlo lo más que se pueda. Y esto incluye también enfermedades como por ejemplo en rehabilitación cardíaca, que todos pensamos que siempre es rehabilitar un músculo y un nervio y el cerebro, pero pues también por ejemplo en rehabilitación cardíaca, un paciente postinfartado tiene una discapacidad también. Es una persona que probablemente por el infarto tiene un riesgo de volver a presentar un infarto, de poder tener insuficiencia cardíaca y por esto pues que sus actividades de la vida diaria sean mermadas. Y por ende, pues la rehabilitación cardíaca pues va a trabajar esas funciones, esas actividades de la vida diaria
por medio de la parte física y del ejercicio. Lo mismo lo traspolamos a la rehabilitación pulmonar. Personas que tengan EPOC o enfermedad pulmonar intersticial difusa, pues también pueden tener algún riesgo que les cause discapacidad, y obviamente la evaluación funcional va a hacer que esta persona, aún con ese problema pulmonar, pueda ser lo más independiente posible. Entonces, a grosso modo, lo que queremos es que nuestro paciente tenga primero una independencia funcional en las actividades de la vida diaria. Las actividades de la vida diaria, ustedes ahorita, porque son sanos, me imagino que todos son sanos, pues no creen que sea algo como tan difícil de perder, pero el simple hecho de llevarte la mano a la boca, de poder ir al baño solo, de poder bañarte solo o ponerte la ropa, pues en ciertos pacientes se ve muy mermado dependiendo de la patología, y eso es lo que hace el médico en rehabilitación. Obviamente, trabajando en conjunto con todo un equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario incluye a terapeutas en la parte de terapia física, en la parte de terapia ocupacional, psicología, nutrición, todo para que esta persona o este humano sea tratado de una manera holística e integral, que es algo que se pierde muchas veces en la medicina general. Solamente volteamos a ver una enfermedad, solamente volteamos a ver y a tratar la enfermedad, pero ¿qué pasa después de la enfermedad? Yo creo que nunca se han puesto a pensar en eso, de posterior a presentar una enfermedad de gravedad. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? De hecho, ahí es cuando los envían a medicina de rehabilitación, cuando medicina de rehabilitación también puede tener una parte preventiva. No siempre es lo último, o no siempre es la última eslabón de la cadena. ¿De acuerdo? ¿Hasta que tienen alguna duda? No, doctor. No, Ok, doctor. muy bien. Entonces, como les decía, ¿y a mí para qué me sirve la medicina de rehabilitación cuando haga medicina de primer nivel de atención, cuando sean médicos generales? Pues justamente se van a dar cuenta que en todos lados de hecho ustedes, para mí siempre he dicho que en primera instancia, cuando ustedes sean médicos generales, son la parte más importante del sistema de salud a nivel, así debería ser, inclusive a nivel mundial, porque pues ahora se ha visto que todas las corrientes apuntan a la prevención y a la medicina preventiva. Y obviamente, entre más tasas de discapacidad tenga un país, pues obviamente habla de la falta de pautas o de acciones de salud pública para la prevención de la discapacidad. Un buen de patologías que vemos actualmente como crónico-degenerativas, hipertensión, diabetes, secundariamente causan discapacidad. Una persona con diabetes que es amputada causa discapacidad. Una persona que tiene un evento vascular cerebral por descontrol glicémico y descontrol en la hipertensión arterial causa discapacidad. Y eso al final pues habla de que obviamente pues es un país que no le toma importancia a esa parte, a la prevención. Y lo más importante es el tratamiento que dan los médicos de primer nivel. Y si conocen ustedes la discapacidad que causa, pues desde ahí ya estamos haciendo un poquito de cambio en este sistema de salud que está colapsado actualmente. Entonces, pues justamente dentro de las cosas que también yo quiero que aprendan aquí es que van a ver cómo cosas que podemos ver en la práctica médica, desde tener un orden en la práctica médica con un adecuado interrogatorio, con un adecuado orden en la exploración física. Con eso va a ser súper sencillo saber qué tipo de estudio voy a solicitar y qué estoy viendo en el estudio que voy a solicitar, en el estudio que solicité, perdón, para no estar como aventando dardos a lugares que no son y nunca voy a dar en la diana que yo quiero. Entonces, pues para que no hagan el oso después, y ni siquiera para que hagan el oso, que eso es lo de menos, sino para que lleguen al diagnóstico adecuado de su paciente y no estén haciendo cosas que al final pues no le están haciendo un bien. Pues en este caso yo espero que se pueda y deje un poquito de conocimiento para que ustedes puedan desarrollarse adecuadamente como médicos generales. Y cuando sean especialistas también, que inclusive ya que sean el señor neurocirujano o la señora ortopedista o la materia que quieran hacer, la especialidad que quieran hacer, pues recuerden un poco, pues
qué es lo que la medicina de rehabilitación les podría ayudar en ese momento para su paciente, cuándo hacer un envío adecuado o una derivación adecuada también, porque se va a hacer un trabajo suyo como médicos de primer nivel cuando estén en la consulta de medicina general. Entonces, pues ya terminando con todo esto que platicamos, ¿hasta aquí tienen alguna duda, algo que quieran comentar? ¿Qué esperan de la materia? ¿Qué les gustaría saber? Ya sé que la materia es desconocida. Yo les voy a ser sincero, yo conocí bien la especialidad hasta que entré a la residencia. Cuando ya tuve la fortuna de hacer la especialidad donde la hice, fue hasta que supe en realidad que era medicina de rehabilitación. En la facultad, como les dije, se me fue de lleno, estaba más preocupado por otras materias y al final pues la conocí en ese momento. Entonces, si yo puedo desde ahorita meterles y enseñarles un poquito de la rehabilitación en su cabeza y les ayude, pues ese es mi mayor objetivo. Al final las tareas que han solicitado y los trabajos, casos clínicos que vamos a ver adelante, pues me pueden hacer preguntas. Al final sabemos que eso es... muchas cosas no se quedan porque yo sé que van a tener que estar haciendo otras tareas, sé que van a inclusive a hacerlo de ChatGPT o de alguna inteligencia artificial cuando tengan prisa porque tienen muchas tareas. Lo que sí me interesa es que se queden con la enseñanza que damos en clase y con ciertos desarrollos o pericias en los casos clínicos que tal vez ya están, van a estar cargados en la plataforma, que tal vez se les hagan fáciles o tal vez no, pero la relación siempre va a estar con la discapacidad en ciertos casos clínicos. De hecho, esta primer parte del temario va a ser un poco tediosa porque pues literal es biología molecular como de tercer año de secundaria o de preparatoria, pero pues es un poco para que recuerden eso, al igual que la parte de la fisiología, porque pues probablemente se les olvida un poco, pero siempre la fisiología va a ser un poco más sencilla si tenemos una relación con la patología. A mí se me hizo más fácil aprender la fisiología cuando ya la pude compaginar con la patología. Entonces, ahora sí, no los dejé decir. ¿Tienen algo que quieran decir, algo que esperan de la materia? No sé. Ok, dicho esto, ya que no se dijo nada, vamos a empezar con las generalidades de la célula. Este, pues ya sabemos que la célula es una unidad funcional básica que tiene todo organismo. Puede tener un alto grado de especialización. Eso es la belleza de todas las células, la especialización que va a tener en cada órgano, en cada sistema, en cada aparato y en cada sistema que se va a formar. Esto, pues ya como lo comenté, van a formar estos órganos y obviamente piénselo siempre como cada célula va a tener una adaptación según el sitio en el que está y según la función que va a tener que cumplir. Porque, por ejemplo, porque el tejido muscular miocárdico no es el mismo que el tejido muscular esquelético, porque tiene diferentes tipos de vías metabólicas que le van a ayudar a funcionar de una manera, al igual que diferentes vías de excitación nerviosa que le van a ayudar a funcionar de una manera autónoma o no autónoma. Imagínense que, por ejemplo, el músculo cardíaco tuviera una excitación parecida a la del músculo esquelético, pues tendríamos que estarnos acordando a cada rato de estar bombeando el corazón y estarlo activando para poder, para que nuestro corazón lata, ¿no? De hecho, el corazón, pues sabemos que no, las células miocárdicas son células que no van a ser totalmente excitables o directamente excitables, pero sí indirectamente podemos tener una retroalimentación hacia el corazón, pues con el ejercicio, ¿no? Obviamente todas estas células van a llevar a cabo funciones específicas y van a tener ciertas estructuras y dominios determinados según el sitio en donde estén o la función que van a cumplir. Son similares entre sí y se van a relacionar desde el punto de vista funcional o estructural y se van a agrupar en formas de tejidos, obviamente, para formar un órgano y con eso ya pasar a los aparatos y a los sistemas. Ok, entonces sabemos que van a tener especialización en varios órganos y ninguna célula se va a determinar, y ninguna célula puede denominarse que va a ser típica.
porque pues todas van a tener una diferenciación, hablando de los organelos que también van a formar a esta célula. Estos organelos van a tener una función específica. Digamos que los organelos, pues es básicamente lo mismo que las células a nivel más macroscópico. Según la función que tienen, pues van a tener una cierta organización y una cierta función metabólica para la célula. La membrana celular es la primera parte, viéndolo desde afuera hacia adentro, pues es una estructura que es notable y es muy importante. Hay muchas patologías que ustedes probablemente han escuchado alguna vez que pueden estar relacionadas con un problema en la membrana celular, desde una patología musculoesquelética hasta una patología inclusive renal, autoinmune, o en la misma membrana que hay algún problema en ciertos canales electrolíticos, pues puede causar patologías. ¿Alguien me podría dar el ejemplo de alguna enfermedad de membrana relacionada o que tenga un problema en la membrana para que no se Podría ser, duerman? podría ser la resistencia a la insulina, doctor, ¿Por qué? porque bueno, ahí hay problema para que la insulina logre entrar dentro de la célula, Ok, ¿en cuáles células? pues en todas las que necesiten glucosa para funcionar. ¿Por medio de qué? ¿Cómo pasa? Por los transportadores de membrana. No sé, Co- doctor. ¿Cómo se llaman esos transportadores? Vas bien, vas bien. Eso, No eso eran los, justamente, eso justamente quiero que hagan ese análisis, este, mm, esa correlación, háganla, es muy importante. Empezaste muy bien, lo hiciste muy bien, y nada más te faltó el último detalle, que creo que ya lo vas a decir, a ver si lo terminas, dilo. creo que los GLUT, pero no estoy seguro. Estás bien, exactamente. Ya nada más vas a ver que cada GLUT tiene una función en un tejido diferente. Si hablamos del músculo esquelético, normalmente es el GLUT 4 y ese es el que, pues sí, si hay un problema en estos receptores, pues sí podemos tener una resistencia a la insulina que sabemos que tiene que entrar hacia el músculo y se tiene que almacenar como glucógeno para que como una vía metabólica funcione en un futuro para una vía de energía, que no es toda la vía de energía que tiene el músculo, pero es una de las muchas que va a tener. Muy bien, esa es una enfermedad y lo hiciste súper bien porque aparte lo relacionaste con algo de primer nivel, así rápido, así a bote pronto, muy bien. Ahora, otra enfermedad que conozcan de membrana, que puede estar relacionada con la membrana. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado de la distrofia muscular de Duchenne? ¿Alguien? Si no, googleenlo, investiguenlo y en algún momento cuando tengan un paciente con distrofia muscular de Duchenne en medicina interna que esté intubado, o que les toque en ortopedia porque lo operaron por alguna razón, pues ya más o menos van a saber que es la distrofia muscular de Duchenne. Ahí también hay un problema en la membrana muscular, justamente en una proteína. Entonces, puede haber muchas enfermedades que pueden estar relacionadas con un problema en la membrana. También hay patologías que afectan inclusive en las membranas, también renales, en el intercambio de sodio, potasio, etcétera, que puede causar ciertas patologías a nivel sistémico. Muy bien. Entonces, estas membranas pues, van a estar constituidas por lípidos y proteínas y son semipermeables. ¿Qué quiere decir? La membrana tiene una función, la difusión de ciertos nutrientes de manera intra y extracelular, no solamente nutrientes, sino también energía y también ciertos mensajeros que pueden viajar hacia otra célula para que funcionen de manera adecuada. ¿De acuerdo? Esta membrana tiene que ser permeable. Esta permeabilidad obviamente va a variar dependiendo de dónde se encuentra esta célula. Va a tener conductos numerosos, proteínas, sobre todo proteínas que rigen cuando abre y se cierra esta membrana. Esta membrana, dependiendo de lo que quiere que deje, que pase y salga, y pues obviamente esto va a dividir. Otra de las funciones también es que es una barrera que divide el líquido intra del extracelular. ¿Hasta aquí alguna duda, algo que quieran comentar? No, no, doctor. Ok, muy bien.
Yo creo que es más fácil si vamos integrando un poco así, con patologías, a que sea un poco aburrido y sea como cuando lo vimos tal vez en secundaria o prepa, que era medio aburrido, ¿no? Cuando empezamos en primer semestre con biología molecular. Si alguien quiere participar, puede hablar, no hay ningún problema. Y bueno, la estructura química de las membranas y sus propiedades van a variar de manera, como lo comenté, de una ubicación a otra. Hay que ver que mucho se va a basar por la polaridad entre si es hidrofílica e hidrófoba, polar hidrofílica y no polar hidrófoba. Esto obviamente habla de también eh, el paso que se va a dar durante esta membrana que le ayuda a que sea hidrofílico o hidrófoba, también son los lípidos que tiene alrededor de la misma membrana, y esto va a hacer qué tanta solubilidad va a tener el líquido, los nutrientes o los componentes que pasen entre esta membrana. Va a tener entre los fosfolípidos, como les dije, que le va a esta propiedad de hidrofílica e hidrófoba, va a tener también la fosfatidilcolina, fosfatidilserenasa, entre otras proteínas que tienen una función estructural. Entonces, se va a formar también lo que es como la misma célula tiene un citoesqueleto, pero también por fuera se va a formar una estructura también de sostén, no solamente para que pase, no solamente una función polar y no polar, también tiene ciertas estructuras, lípidos, proteínas que tienen una función también de sostén. Entonces, dentro de las estructuras no solamente es que sea polar y no polar, sino también darle un cierto sostén a esa célula. Inclusive también cuando esas células tienen un problema en componentes de sostén, pues es cuando puede ser más permeable, romperse y pues puede suceder apoptosis, pues porque el gradiente intra y extracelular cambia. Al poseer estas propiedades hidrofílicas e hidrófobas, hace de los lípidos moléculas anfipáticas, perdón. La parte hidrófila de las moléculas están expuestas al entorno acuoso que rodea el exterior de las células. Obviamente esto es para proteger de una manera adecuada el líquido intra del extracelular. Y la parte hidrófoba se va a encontrar en contacto con la región interior de la membrana. Digamos que va a tener dos capas: una hidrofílica que va a estar más externa, que va a permitir, tiene que ser hidrofílica para permitir que entren y salgan componentes, y una hidrófoba que va a ser como un aislante que va a proteger al líquido intracelular para que se tenga un equilibrio adecuado dentro de la misma célula y pues no tenga un paso de más de componentes que no queremos y cause este mismo daño a apoptosis que yo les comento. Entonces, pues así a grosso modo en esta imagen, una imagen clásica del Ganon. Les recomiendo que, bueno, ya no sé en qué edición van del Ganon, ya deben ir yo me quedé en una edición muy vieja, pero me imagino que inclusive ya el Ganon nuevo tiene más ¿cómo se llama? Como relación patológica con fisiopatología. Antes era pura fisiología. Mencionaba un poco de fisiopatología, pero ahorita me imagino que ya el Ganon debe tener como apartados de fisiopatología que creo que lo hace más interesante. Lo aburrido más casi siempre de las materias troncales es que pues no tienen nada de fisiopatología y no se sienten Doctor House y no pueden diagnosticar una enfermedad, solamente están viendo pues lo básico, ¿no? Ya cuando empieza toda la patología empieza lo emocionante. Pero bueno, como les dije, pues va a haber muchas estructuras importantes aquí en la misma célula por fuera. Esta va a ser la porción que va a ser hidrofílica y esta va a ser la porción que va a ser hidrófoba, que va a cuidar todo lo que es el líquido intracelular. Vamos a tener ciertas proteínas integrales, proteínas de membrana, que van a permitir por medio de ciertos mediadores que se activen y con esto puedan entrar y salir ciertos componentes de la misma célula, del citosol hacia el líquido extracelular, donde dentro del citocelular pues vamos a tener múltiples organelos que van a necesitar de estas mismas proteínas transmembrana activadas por otras proteínas, para que entren ciertos componentes, inclusive mensajeros, para que los organelos funcionen de manera adecuada. Vamos a tener diferentes proteínas que van a estar incluidas en esta membrana, como lo mencioné, proteínas integrales, y en otras vamos a tener las proteínas periféricas, que estas van a estar incrustadas dentro y fuera de la membrana y van a tener esta función del paso de componentes hacia la célula.
Vamos a ver que constituyen hasta casi el 50% de la masa de la membrana, una molécula de proteína por 50 moléculas de fosfolípidos. Obviamente, los fosfolípidos son los que tienen una función aislante y de sostén de lo que es la misma membrana celular, pero pues la función más importante es la de las proteínas, las que van a permitir que entren y salgan los nutrientes, entre otras cosas. Y pues obviamente esas proteínas tienen diversas funciones. Entre ellas pues van a actuar como receptores y se van a unir ligandos, ciertos activadores especiales para para esas proteínas que van a funcionar como moléculas mensajeras para que se inicie alguna parte de la fisiología normal de una célula. También van a tener función como enzimas. Esto va a catalizar reacciones en la superficie de membrana. ¿De acuerdo? Como cualquier enzima, va a hacer que una acción inicie más pronto y sea catalizada. ¿Hasta aquí alguna duda, algo que quieran agregar? No, doctor. Ok. La membrana basal o la lámina basal va a estar compuesta, es la matriz extracelular, va a estar constituida como lo comenté, por muchas proteínas, en resumen, y van a regular el desarrollo y van a determinar el crecimiento de una proteína. Cualquier cosa que esté afectada aquí, con estas mismas proteínas integrales que están o proteínas periféricas, van a causar una disfunción en la misma célula. Va a haber también, aparte de esto, colágena, lamininas, fibronectina, tenacincina y varios proteoglucanos que van a estar formando esta membrana y le dan una cierta estabilidad. Aunque ustedes no lo crean, en diferentes células, cualquiera de esto que esté afectado, una pequeña proteína por una mala señalización genética que esté afectada, puede causar diferentes patologías. De hecho, muchas de esas patologías las vemos en rehabilitación. ¿Alguien alguna vez ha escuchado de las enfermedades raras o las enfermedades huérfanas? Probablemente no, porque son lo mismo enfermedades raras. De hecho, hay un día de enfermedades raras o enfermedades huérfanas que no están catalogadas inclusive la bibliografía no las puede catalogar en ciertas especialidades de medicina interna. Y estas enfermedades huérfanas muchas veces son enfermedades genéticas que por una pequeña proteína que no se señalizó de manera adecuada, pues puede afectar en una célula específica o una célula señalizada, y con esto pues va a causar un daño o un colapso en todo un sistema y todo un aparato. Dentro de esas enfermedades huérfanas, una que se ha tratado de incluir para hacerle más visualización ha sido la distrofia muscular de Duchenne. Y entre muchas otras que no pensarían que existen, hay muchas enfermedades muy raras que obviamente estas enfermedades causan discapacidad. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Lo quieran agregar? No, Ok, doctor, a mí en sí se me hace muy interesante porque un ejemplo, creo que todo lo que es esta parte, un ejemplo de lo de la célula, pues es importante, o sea, para ver cómo se va a llevar a cabo todo lo que es la rehabilitación, ¿no? Y para ver los diferentes métodos que se van a estar utilizando, ¿no? Porque está escuchando que hay desde tratamientos con láser y pues varios que se utilizan en la especialidad de usted. sí, algo que me faltó comentarles es que dentro de la medicina de rehabilitación les dije todo lo que vemos, pero no les dije en qué se basa el tratamiento. Lo que tú comentaste, láser, calor, ultrasonido, todo eso se llaman medios físicos, que de hecho va a ser una parte del programa que vamos a ver para que los conozcan. Los medios físicos son un pequeño apartado de la rehabilitación. Como viene la materia medicina física y rehabilitación, que de hecho si alguien de ustedes en algún momento piensa en hacer medicina de rehabilitación, en el ENARM la especialidad no viene como medicina física y rehabilitación, viene ya solamente en México, se llama medicina de rehabilitación. En otros países como Sudamérica, inclusive Estados Unidos, se le conoce como fisiatría y medicina de rehabilitación. De hecho, en otros países también a los médicos en rehabilitación se les denomina como fisiatras, no fisioterapeutas, fisiatras. Porque obviamente el manejo se trata de hecho, para que en otra próxima clase, y quien me lo responda en la siguiente clase va a ganar pues puntos en sus calificaciones de revisión.
las mismas revisiones que yo haga de tareas, si veo que alguien participa, lo voy a poner en la misma, una buena calificación. A pesar de que su trabajo tal vez sea malo, podemos subir los puntos. Este, busquen el simple hecho de la etimología de fisiatría, qué significa, y con eso van a tener muchas respuestas de qué hace rehabilitación. Fisiatría, busquen la etimología y la siguiente clase, quien participe, pues ahí le ayudamos. Me da su nombre nada más y yo lo anoto. Este, pues sí, eso de los medios físicos es algo básico con lo que se inicia. Los medios físicos, la realidad es que no son el tratamiento más importante de rehabilitación. Lo más importante de rehabilitación es la integración de un diagnóstico y con este diagnóstico ver qué necesidades va a tener el paciente con la parte física y con esto, algo con lo que yo trabajo mucho, esa es más mi escuela de rehabilitación porque hay muchas escuelas en rehabilitación, hay muchos que trabajan mucho con los medios físicos. A mí la verdad no me gustan, los medios físicos solamente funcionan pues para quitar el dolor por un momento, muchos no tienen evidencia científica. Cuando ustedes han visto ahí en alguna historia de algún compañero suyo que fue con el fisioterapeuta y les puso unas agujas en su manita con electroterapia y ven que el músculo se está contrayendo, pues la realidad es que pues no sabemos por qué está tratando ese dolor, pero pues una contracción muscular pues no es el mecanismo como para tratar un dolor de manera, por ejemplo, con un medio físico. Los medios físicos nos funcionan mucho para manejar el dolor a corto plazo y que mi paciente pueda realizar su terapia, que lo más importante es la movilidad, ¿de acuerdo? La movilidad y el fortalecimiento es la base de la rehabilitación, por eso se llama medicina física y rehabilitación. El médico en rehabilitación tiene que saber anatomía, biomecánica, vías metabólicas al momento de hacer ejercicio. Y me va a decir alguno de ustedes, chis, pero eso que no lo hace un médico del deporte, pero el médico del deporte ve pacientes sanos, pacientes tal vez con una enfermedad crónico-degenerativa como obesidad, diabetes, hipertensión, pero que no tiene discapacidad y deportistas de alto rendimiento. Esa es la diferencia. El médico en rehabilitación tiene que saber prescribir ejercicio. La prescripción de ejercicio no es lo que han aprendido ustedes con el Prevenims de 30 minutos diarios. Es todo un rollo desde la evaluación y la prescripción de ejercicio por medio de frecuencias cardíacas, una valoración de pruebas submáximas o en su caso de pruebas máximas y con esto poder prescribir ejercicio de manera adecuada, empezando todo de una manera progresiva. Con el simple hecho de llevar a mi paciente, trabajar con el terapeuta y decirle, vamos a empezar primero, por ejemplo, un paciente que tenga una lesión de manguito rotador, vamos a empezar primero con una movilidad pasiva. Pasiva quiere decir que él le va a ayudar a mover el arco para que primero mi paciente, de manera pasiva, sin él activar un músculo, pueda completar su arco de movilidad. Después de eso ya podemos pasar a una movilidad de arco de manera activa. Pedirle al paciente que dentro de un arco de movilidad que no duela, empiece a activar su musculatura, conociendo qué músculo está en el hombro, qué músculo está afectado, con un diagnóstico previo con ultrasonografía, entre otras cosas, y ver cómo voy a trabajar ese músculo para que en realidad tenga un fortalecimiento en donde yo quiero, porque pues no es lo mismo hacer una contracción en la cual yo subo y pongo la fuerza cuando subo o una contracción que yo pongo la fuerza cuando bajo, porque hay evidencia científica de qué tipo de contracción me va a ayudar más si mi paciente tiene un problema en el tendón o un problema en el músculo. Entonces, con todo lo que le estoy diciendo, creo que eso les abre un panorama para ver que la medicina de rehabilitación no es cualquier cosa y abarca muchas cosas. Y sí, justamente el apartado que tú dices es solamente los agentes físicos que lo vamos a ver más adelante, pero lo más importante es sanar a mi paciente en movimiento o también moverlo para que sane. De eso es básicamente lo que el rehabilitador quiere hacer, obviamente con el conocimiento del diagnóstico ante el que estamos, porque pues imagínense que yo no tengo muchos conocimientos médicos de laboratorios o de signos clínicos o de parámetros ventilatorios en una unidad de cuidados intensivos y voy y muevo a un paciente que está en una terapia intensiva grave que lo acaban de intubar y voy y lo muevo sin miedo a nada, pues eso a veces puede pasar
cuando no soy un médico, pues, y solamente soy profesional de la salud que se dedica a eso, pero no soy médico. Entonces, sí tiene muchas cosas en las cuales se puede trabajar y casi todo es con la movilidad. De hecho, yo creo que ahorita está muy de moda, yo creo que lo han visto en redes, de pues que sí, que el ejercicio prolonga la vida, que es lo mejor. Y sí, justamente, pues ahorita las generaciones de ahora estamos más enfocadas al o más educados a la parte del ejercicio, pues para prevenir muchas enfermedades. Siempre se habla de para prevenir muerte temprana, ¿no? Y literal para prevenir la muerte, pero la realidad es que pues también vivir con discapacidad es muy ingrato. Entonces, el ejercicio también ayuda a prevenir esa discapacidad y pues desde ahí también puede entrar el rehabilitador como en la parte de medicina preventiva. Espero que con eso les quede más claro también y va a ir saliendo en estas 4 semanas que vamos a estar viendo clases. Entonces, pasando ya de la membrana, que vimos que va a ser el protector y va a ser quien deje que entren y salgan ciertas sustancias para que la célula y los organelos que están adentro de la célula funcionen de manera adecuada, pues ahora vamos a pasar a quien nos da energía, nos tiene una función para dar energía en lo que es la misma célula. La mitocondria participa en la regulación de la apoptosis, así de importante es. La misma mitocondria puede ser la que rija cuándo va a ser la muerte celular programada que tiene cada célula. Y la función más importante es la fosforilación oxidativa. Cada célula eucariota puede tener cientos a miles de mitocondrias, ¿de acuerdo? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre una célula eucariota y una célula procariota? El núcleo. ¿Cuál otra? Los procariotas son unicelulares y lo tienen más los protozoarios y los cromosomas, creo. Aquí mismo se los estoy diciendo. La más importante es la mitocondria, ¿de acuerdo? Vuelvan a darse un chapuzón otra vez en biología molecular y vean la diferencia. De hecho, hay muchas teorías de que la mitocondria, en miles de años, a partir de que pasamos de ser un organismo unicelular, como una célula procariota o más primitivo, se hizo como una especie de simbiosis entre una célula con otra y una fagocitó a otra. Y esta célula se cree que es como un vestigio evolutivo, lo que es la mitocondria de otra célula que fagocitó a otra y en cuanto fue fagocitada empezó a tener una función de simbiosis para darle energía a otra célula y hacer una célula más compleja, que es la célula eucariota, que pues es la célula animal que tenemos los mamíferos, ¿de acuerdo? ¿Y alguien sabe qué tipo eso es así como bien clásico, qué tipo de herencia tiene? ¿Está ligada a qué? ¿Quién les pasa esa? ¿Su papá o su mamá? La mamá. Muy bien. Sí, la mamá. El Muy DNA, bien. o sea, la mitocondria tiene su propio DNA. ¿Mandé? ¿Es pregunta? No, le comento que se dice que está el DNA mitocondrial. Sí, se ha visto eso y eso fue lo que hizo que se tuviera la sospecha, pues de que era justamente que tenía una función, que empezó como una función simbiótica, ¿de acuerdo? Y sí, justamente como lo comentaste, es una herencia ligada al cromosoma X. Y esta pregunta, ¿por qué se las hago? Porque hay muchas enfermedades mitocondriales y dentro del asesoramiento genético, que es un trabajo que hacen los genetistas, pues dentro de eso sí, hay ciertas enfermedades ligadas al X que tienen que ser dichas, pues para saber de dónde está viniendo este problema, si de mamá o papá. Entonces mamá es la que nos pasa este organelo y pues dentro de esto también que nosotros seamos respiradores oxidativos,
pues se dice ahí como románticamente, eso viene en el Robbins, en el libro este de patología, pues que desde que empezamos a hacer respiradores oxidativos, también nos condenamos a la oxidación y a envejecer, ¿no? Con la misma respiración oxidativa. Ahí el Robbins a veces aventaba ahí unas frases bien fumadas, como no sé si alguna vez han leído la de que la única manera de no tener cáncer es no nacer. Así viene una frase en el Robbins. Está medio fumado, pero también es un libro de patología muy interesante que aunque es medio aburrido en la parte de esto justamente, de histopatología, pues también tiene buenas correlaciones clínicas con enfermedades. Entonces, la mitocondria consta de una membrana externa, también va a tener una membrana, eso también es lo que llama la atención, tiene su mismo ADN que comentó la doctora, y va a tener ciertos espacios intermembranosos que van a estar distribuidos como tipo en crestas, en los cuales se van a plegar y se van a formar como estructuras, como anaqueles, como de tipo de almacenamiento. Dentro de ellas también va a haber mismas enzimas que van a tener una función de acelerar ciertos procesos o catalizadoras que van a participar en la fosforilación oxidativa, como la ATP sintetasa. Y estas van a estar alineadas, entonces vamos a ver que dentro de nuestras mismas células tenemos otro pequeño bomba de energía que nos va a estar ayudando a formar ATP y a poder estar teniendo energía. De hecho, ahorita hay un suplemento que está muy de moda. Está de moda, pero ya tiene muchos años y es de los que tiene más evidencia científica que se ha visto que tiene una función en esta parte de las mitocondrias y de hecho se ha visto que eh, ayuda más a la formación de ATP. ¿Alguien sabe, de los que les gusta la actividad física y deportiva, sabe de qué suplemento hablo? No sé si sea la creatinina. La creatina. La creatinina es Ajá, la que, la creatina. es la que mides para ver si no hay Sí. ningún problema renal. Que de hecho, para que tengan esa correlación y lo sepan, la creatinina es un desecho proteico de proteínas musculares y al igual de la creatina. La creatina, eh, a mí me gustaría que en la facultad alguien me hubiera hablado de suplementación para saber discriminar cuál suplementación es buena, al igual que en algún momento van a ver cuáles son artículos médicos de calidad para leer, cuál suplementación es buena y cuál es mentira, ¿no? Y dentro de ellos, pues, a veces pónganse a leer un poco busquen artículos de calidad y pónganse a buscar un poco de suplementación, ¿eh? La suplementación no es mala. A mí en mis tiempos de medicina general, no, hombre, hablar de suplementación era hablar de mentira, era hablar de mentiras y de falacias, cuando ahora, pues, hablar de suplementación es algo avanzado, al igual que hablar de nutrición, tan así pues que hay una especialidad que es nutriología médica, ¿no? Que también ven esa parte, al igual que nutrición. Pero sí, la creatina tiene una función aquí, es de los suplementos más estudiados. De hecho, se puede utilizar en enfermedades neuromusculares, en enfermedades neurológicas y van a mejorar el rendimiento de mi paciente a nivel mitocondrial. Esto se va a traducir en que va a ser un paciente que va a tolerar más va a tener más fosfolirización oxidativa, se me lengua la traba a veces, y con esto voy a tener un paciente que con un problema de discapacidad voy a poder hacer lo que tolere más la fatiga hablando de vías metabólicas que pueden estar afectando a la función muscular. Entonces, si se fijan, pues hay muchas cosas en las cuales se puede intervenir como médico y no solamente a estar esperando mi consulta de medicina general, darle enalapril a mi paciente para bajarle la hipertensión y que se vaya, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer que si se fijan así en un ejemplo de bote pronto, pues vean, ya les metí un ejemplo de suplementación que sí funciona. Si les interesa, pónganse a buscar. Cuando les cuente de algo, pónganse a buscarlo. ¿Qué tal si les estoy mintiendo? Pónganse a buscarlo y van a estar abriendo un poquito su panorama a que se quede a solamente hacer medicina tradicional y aburrida. ¿Hasta aquí alguna duda, algo que quieran agregar? Doctor, Oiga, ahorita
perdón, precisamente que mencionaba la creatina, esa también ayuda mucho para bajar de peso, ¿no? No tanto que ayude a bajar de peso, doctora. O sea, no es como que ahorita que está de moda el Ozempic, ¿no? Acompañado con el ejercicio, pues, Exactamente, sí, definitivamente. justamente. Y es para muchas personas. Puede ser para... En pediátricos, en niños todavía no está bien estudiada. Yo sí no la dejo en pediátricos, la empiezo a dejar más en adolescentes. Adultos con patologías y se la dejo a adultos mayores. Yo se la dejo a mis pacientes que tengo porque yo veo niños y veo adultos jóvenes y adultos mayores. Y se la dejo a adultos mayores de hasta de 80 años. Obviamente ya se ha estudiado que no tiene ninguna repercusión en la parte de la depuración de creatinina. Lo pueden investigar. Tal vez les estoy mintiendo, tal vez no. Y pues sí, como dices, puede ayudar en un proceso de ejercicio a mejorar las vías metabólicas de tu músculo y por ende al mejorar esas vías metabólicas vas a tener un mejor aprovechamiento cuando tengas una actividad deportiva o ejercicio. Después vamos a ver esas definiciones, actividad física, ejercicio y deporte, cuáles son las diferencias, pero va a mejorar tu rendimiento y por ende al mejorar tu rendimiento tu estimulación muscular va a ser mejor y por ende tu composición corporal va a ser mejor, vas a empezar a crecer en músculo, vas a sustituir tu músculo por grasa y pues vas a mejorar bastante. Entonces, si respondo tu pregunta, indirectamente sí te va a ayudar a controlar tu peso. El único efecto que se ha visto es que la creatina, el monohidrato de creatina puede meter más agua intracelular y puede hacer que se hinche un poquito más. Hay pacientes que refieren que tienen un poquito como de retención de líquidos, pero eso es normal. Y no es nada hablando de retención de líquidos relacionada con algo cardíaco, con algo del riñón. Entonces sí, la creatina, sí. Pero en un paciente nefrópata estaría contraindicado. Y una pregunta, también sería conveniente si el paciente, por ejemplo, no hace actividad física o ejercicio, pudiera también ser contraproducente en cuanto a situaciones, en cuanto a que lo estén desechando únicamente y realmente funcione, o si... Tiene una función, de hecho en adultos mayores se ha visto que disminuye el riesgo de demencia, mejora el funcionamiento cognitivo, eso es en general, porque la creatina no solamente está en músculos, también tenemos depósitos de creatina a nivel cerebral. Entonces se ha visto que mejoran esa parte, disminuye el riesgo. Y respondiendo a tu pregunta respecto a que alguien que no esté haciendo ejercicio, un adulto mayor, pues ese sería el problema. Desde ahí ya se está viendo un problema. ¿Por qué el adulto mayor no está teniendo actividad física o ejercicio? Obviamente por un profesional. Puede haber muchos problemas sociales, ¿no? No tiene dinero para pagar a alguien que le ayude, pero desde ahí estamos mal. Un adulto mayor no debe estar inmóvil, un adulto mayor no es frágil. El adulto mayor obviamente sí puede tener síndrome de fragilidad, pero el síndrome de fragilidad fueron consecuencias de no moverse. Un adulto mayor tiene que moverse, inclusive puede cargar peso de manera segura y con conocimientos biomecánicos. Y creatina en un adulto mayor que entra en un proceso de rehabilitación o de un programa de rehabilitación con terapia física, obviamente si tú lo suplementas de una manera adecuada, pues vas a mejorar inclusive la progresión de ese programa y los objetivos que estás buscando se van a maximizar. Y respondiendo a tu otra pregunta, en un paciente nefrópata, lo que tienes que buscar obviamente es que no se encuentre en un proceso dependiendo de su aclaramiento. Yo lo que encontré en la bibliografía te dice que no tiene ningún riesgo para causar daño renal. Puede que indirectamente, porque recuerda que la creatinina que tú estás midiendo en los estudios de laboratorio, que con eso haces tu fórmula y sacas tu depuración de creatinina, puede estar, acuérdate que la creatinina no es la medida adecuada para hacer la medición de función renal, pero puede que esté sobreestimada. Si tú agregas una dieta proteica alta en un nefrópata y agregas aparte creatinina alta, esa depuración de creatinina va a estar sobreestimada y no está sabiendo cuál es su función real, su función renal real, ¿de acuerdo?
pero tal cual que la creatinina en un paciente nefrópata, sobre todo en un CADIGO 4 o 5, o en una que ya está en etapa de sustitución renal, tú agregas eso, pues no vas a estar mermando tal cual la función renal, pero sí puede que su función renal salga muy baja y por ende los criterios más bien su función renal salga baja y no los asuados, la creatinina salga muy alta, puede que por eso pues sea más imperativo, que empiecen a iniciarle más la terapia de sustitución renal, cuando pues está metiendo un distractor, tanto una dieta proteica alta como una suplementación. Yo nunca digo 5 y 4, constitución renal, no metería creatina por esto, para evitar un sesgo. ¿Sí me expliqué con eso, doctor? Sí, Doc, muchas Pero, pero en realidad no estoy teniendo un daño a nivel glomerular, ¿de acuerdo? Probablemente la proteína sí puede causar un pequeño daño porque son moléculas un poco más grandes y se van a permear más fácil en el glomérulo, pero la creatina no va a tener ningún daño a nivel renal, pero sí podría causar una medición sobreestimada y no quisiera eso porque pues el nefrólogo le metería ahí pues un poquillo de sesgo y miedo y hasta él pensaría que le está haciendo un daño al riñón, pero no. Si quieren aventurarse un poco más a eso, búsquenlo bien, y la siguiente clase me dicen si encontraron algo, si les llamó la atención, y eso que apenas ahorita hablamos nada más de esa suplementación, Doctor, pero sí, sí, ahorita que hablaba de los suplementos y que mencionaba en específico la creatina, yo le quería preguntar qué opina sobre el NMN, NMN, el mononucleótido de nicotinamida, que según ayuda a la función mitocondrial y reduce el tamaño no, más bien evita la reducción de los telómeros, según. sí, es uno que ahorita está de moda, ¿no? Sí, sí, Ajá, sí, sí lo he leído. Ahorita, justamente lo que yo lo hago basado en evidencia. Soy creyente de cosas, pero si no está basado en evidencia y está todavía en protocolos o en ciertas fases de ensayos clínicos, no los utilizo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no quiere decir que no funcione, pero todavía falta más estudios de ensayos clínicos para saber si en realidad funciona o no funciona. Una, porque no quiero hacer, obviamente, un gasto. Ese suplemento que me estás diciendo es un suplemento caro, al igual que muchos que están saliendo nuevos de esta terapia celular que ha salido últimamente, pues todos están en ensayos clínicos, y no están en fases todavía en las cuales ya hay una cierta población que ya hicieron ensayos en humanos que en realidad se está viendo que sí funciona. Entonces, no quiere decir que no está, por ejemplo, también han escuchado de la acetilcisteína, ¿no? O del famoso NAD. sí. La acetilcisteína normalmente se utiliza de manera médica en personas que tengan problemas de secreciones bronquiales. Ayuda un poco para poder hacer que las secreciones o el moco sea más líquido y pueda ser más fácil de sacar. Pero si no sabían, también se utiliza como suplemento y tiene una función secundaria como antioxidante. Funciona como un antioxidante potente. El problema es que tampoco hay mucha evidencia científica. Es el problema de muchos suplementos que yo creo que en un futuro a varios se les va a ir encontrando función médica con ensayos clínicos adecuados. Este, pero sí les invito a que cuando ustedes quieran tener conocimiento de un suplemento que les llame la atención, vean cómo están en procesos de ensayos clínicos aleatorizados, en qué fase se encuentra y ver si puede tener una función. Lo que sí les puedo decir, si el suplemento no causa ningún daño, pueden intentarlo. Si tiene una repercusión económica muy importante en el paciente, recomiendo no utilizarlo porque van a hacer un gasto. Si tiene entonces repercusión en el bolsillo y más importante en la salud, que tenga ensayos en los cuales, por ejemplo, ya salió hace poco que la ashwagandha es hepatotóxica y en un momento fue como, una planta que también era antioxidante y súper bella y no sé qué, ya se encontró que es hepatotóxica, entonces hay que tener cuidado. ¿Sí me expliqué con eso, Doc? Sí, doctor, gracias. Sí, o sea, vas a encontrar ahorita porque tristemente la medicina y la suplementación y el bienestar físico y el fitness
está cayendo en mercadotecnia y en capitalización y en gastos en mercadotecnia para eso. Se van a encontrar muchas cosas. Sí les recomiendo que siempre algo que ustedes quieran utilizar, investíguenlo bien, con estudios bien hechos, estudios este, de revistas que sí sean de renombre respecto a eso, y con eso pueden tomarse una idea de si va a servir o no. Y secundario, dentro de su ética profesional y su moral, vean esas dos cosas. Eso es con los principios que yo manejo esa parte, con si va a tener una repercusión económica y con si va a tener una repercusión a la salud, que es la más importante. Siempre, y para saber si tiene una repercusión a la salud, pues investiguen primero con lo que ya les dije. ¿De acuerdo? Y también Espero- en relación a lo que comentan de la telomerasa y los telómeros, para poderlos alargar, pues está como que más inmerso en lo que es la medicina regenerativa, pero bueno, en México aún todavía no es una especialidad. No, así es. Y si te fijas, es de gringos, es de americanos. Es ahorita lo que está súper de moda, la medicina regenerativa, a un punto que ya es como tipo la medicina estética. Ahora la medicina regenerativa van a ver que va a empezar a llegar a todos lados y muchas cosas no tienen evidencia y pueden ser peligrosas. Acá en donde yo estoy viviendo ahorita, que es La Paz, Baja California Sur, pues es una ciudad hay muchos americanos, canadienses y americanos, también en Los Cabos y en Tijuana, donde van a ver que es donde está muy de moda esto de la medicina regenerativa, y muchas cosas hasta ahorita pues de verdad parecen a veces, ya entran en el punto en el cual ya pueden verse como un poco pues de mercadotecnia, y hay muchas personas que son creyentes de esto y a veces dejan la parte de la medicina alópata para manejarse con eso. Por ejemplo, hay muchos ensayos clínicos y van a ver que no se encuentra todavía algo estandarizado de las células mesenquimales. Yo, por ejemplo, a veces utilizo plasma rico en plaquetas, que también no hay muchos ensayos clínicos, pero ya está empezando a tener evidencia. Pero ya meterse con células madres y con células mesenquimales hay que tener un poco de cuidado. Al igual que, por ejemplo, ahorita está otro de moda, que son los modificadores de los receptores TORCH, que son muy parecidos a los receptores, actúan a nivel de los receptores de testosterona. Entonces, se ayuda mucho en pacientes que tengan sarcopenia, se utiliza en pacientes que tengan sarcopenia, pero por ejemplo ya se ha visto que está causando problemas también, pues no nada más crece músculo. Si tú tienes un antecedente de cáncer o un factor predisponente para cáncer, pues esta medicina regenerativa no puede activar más el cáncer. ¿Sí me explico? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con eso. ¿De acuerdo? Entonces, así como vieron con la clase del día de hoy que se nos fue un poquito, pues vamos a estar platicando un poco más, haciéndola muy, muy interesante. Que ustedes participen es algo que va a enriquecer más la clase y no va a ser una clase aburrida. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Entonces cerramos clase. Sí, déjenme, voy hasta el último para nada más mostrarles mi correo. Ok, ahí está mi correo. Ese va a ser el contacto si necesitan algo. Anótelo ahí, y si quieren mandarme un correo con alguna pregunta o algo, o inclusive con las preguntas que se hicieron en clase, pues ahí me lo mandan y podemos platicar por correo. ¿De acuerdo? Sí, Doc, gracias. Nos vemos mañana. Descansen. Hasta luego. Igual, Hasta doctor, mañana, hasta luego. gracias.